días, aquí estamos una vez más un lunes en el escritorio del pastor. Este espacio que la iglesia nos provee para poder compartir las enseñanzas de nuestro pastor Señor Jesucristo, que cada día siempre tiene algo para alentarnos, transformarnos, desafiarnos. Soy Horacio González, pastor de Union Church, aquí en la ciudad de Viña del Mar, y como lo decimos siempre y no lo olvidamos, somos parte de la Asociación de Iglesias La Viña en el país y a través del país en el mundo entero. Y estamos en nuestro episodio 4, hito 7, siempre hacemos 2 por episodio, y sobre las palabras más grandiosas del amor. Y hoy día queremos hablar sobre el problema más grande que tú puedas tener y cómo lo podemos resolver. ¿Te parece? Y en Isaías 59:2 dice así: el problema está en que sus pecados los han separado de Dios. Por causa del pecado, Él ha escondido su rostro de ustedes y ya no quiere escucharlos. ¡Wow! Hoy, particularmente hoy, siglo XXI, en nuestra época, muchas culturas, incluyendo parte de la nuestra, no piensan que el pecado es feo. De hecho, muchas personas piensan que el pecado es divertido. Piensa en los medios, los programas, las redes, etcétera, etcétera. Piensa en los medios, los programas de televisión, los memes en las redes sociales y las películas, particularmente las de Hollywood, que usan el pecado como algo gracioso. Esa es una estrategia de Satanás, porque logran que te rías de las mismas cosas que pusieron a Jesús en la cruz. Satanás disfraza el pecado para que se vea atractivo, para que se vea deseable, para que se vea divertido. Y es muy raro que en los medios te muestren las consecuencias del pecado. Es muy raro que la película te muestre las consecuencias del pecado. No lo hacen. Solamente muestran el otro lado. Entonces, si quieres saber cuán feo realmente es el pecado y el daño que ocasiona, mira a Jesús sangrando en la cruz. El sufrimiento de Jesús te muestra lo mucho que cuesta pagar por tus pecados, lo mucho que costó pagar por tus pecados. La cruz muestra realmente el daño que hace el pecado. El pecado tiene, ¿cómo te lo digo? El pecado tiene todo tipo de consecuencias en la vida. Y yo voy a mencionarte solamente 3 para destacar en esta mañana. Primero, el pecado te aísla de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y tú no lo eres. El pecado crea un conflicto y te pone a distancia entre tú y Dios. Aquí lo decía Isaías, el problema está en que sus pecados los han separado de Dios. Por causa del pecado, Él se ha escondido su rostro de ustedes y ya no quiere escucharlo. ¿Por qué razón? Porque el pecado siempre produce un distanciamiento a su paso entre tú y entre Dios. Incluso a veces ese distanciamiento lo podemos identificar cuando hacemos algo malo y tiene que ver con nuestros padres, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Produce un distanciamiento en nuestro ámbito laboral, etc. El pecado causa enormes cantidades de estrés en tu vida. Si lo tenemos ahí, lo acumulamos, estamos con todo esto en nuestra carga. Y una de las más grandes fuentes de estrés es la culpabilidad. Es esa culpabilidad no reconocida y es esa culpabilidad no resuelta. El rey David dijo esto en el Salmo 38:4. Mi culpa me abruma. Es una carga demasiado pesada para soportar. Entonces, querido y querida, aferrarse al pecado tiene un precio emocional. Cuando rompes las leyes de Dios, eso te lleva a la preocupación, al temor, a la culpa, a la inseguridad. No experimentas o no experimentarías esto si siempre hicieras las cosas a la manera de Dios. Pero como no lo hacemos, como no podemos, como nos equivocamos, como pecamos, esta es una realidad. Y esa es la realidad del pecado. La segunda característica es que el pecado además te condena. Porque cuando violentas las leyes de Dios siempre hay una penalidad. Pagamos por algo en ambas. Una autocondenación o un juicio de un Dios justo. Hay consecuencias, hay secuelas.
Dios, dice el Salmo 7:11, es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Quizás pienses que tu mayor problema es un conflicto en una relación, o un problema de salud, o un problema para encontrar trabajo, pero la realidad es que tu mayor problema, el mayor problema que tú y yo tenemos, es que estamos en una guerra con Dios asociada al pecado. Por eso es por lo que tú estás frustrado, por eso estás estresado, por eso nos frustramos, por eso nos estresamos. Porque no fuimos creados para vivir fuera de la armonía de nuestro Padre Dios amoroso, creador, que nos ama de manera incondicional. Él nos hizo, Él nos creó, Él envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, por ti y por mí, porque Él quiere estar en armonía con nosotros, establecer una relación, recuperar esa relación que el pecado separó. Entonces la invitación es arrepentirnos de nuestros pecados hoy día y cada día, en cada momento. La palabra del Señor nos invita a que en cada momento que tengamos conciencia de nuestro pecado, el Espíritu Santo nos va a tocar para que podamos reconocerlo y pidamos perdón y nos arrepintamos, junto con pedir perdón, recibir el perdón y volver a estar en paz. ¿Con quién? Con nuestro papá, con nuestro Padre amoroso, con el Dios creador, el que nos ama, el que envió a Jesucristo a pagar por nuestro pecado. Entonces, cuando estamos terminando este primer hito de hoy, nos preguntamos, cuando te encuentras tú ahí riéndote del pecado, ¿cuáles son las mentiras que te están diciendo, que te estás diciendo a ti mismo? Cuando nos reímos del pecado que nos damos cuenta que cometemos, o cuando nos sentimos identificados por alguna cosa que está ocurriendo a nuestro alrededor. ¿Cómo se toma a la ligera el pecado a través de los programas de televisión, de películas, de libros, de redes sociales que estamos consumiendo permanentemente? Incluso aquellas que permitimos que nuestros hijos consuman. ¿Habrá que hacer algo? ¿Habrá que reflexionar? ¿De qué forma nosotros podemos entender la severidad del pecado, cómo nos afecta? Y cómo vemos y entendemos la gracia de Dios. Ahora, si no has confiado en Jesús, ni te has comprometido con Él a seguirlo, ¿cómo podemos acercarnos a Él y acceder a su perdón? Hacer eficaz su vida entregada en la cruz para poder restablecer nuestra relación con el Padre Celestial. Porque, querido, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto, tus pecados te separan de Dios. Y es solo la gracia, el favor de Dios que puede volverte a llevar a esa relación verdadera con Él. Él ya pagó, pero cada vez que pecamos volvemos a separarnos. Pero podemos volver a ir a la cruz, aferrarnos a la gracia de Dios y volver a establecer, a reconectarnos con nuestro Padre Dios. A veces tenemos el teléfono y se pierde la conexión, una llamada de video y empieza a dar vuelta una cosita ahí, ¿te ha pasado? Y dice, reconectando. Nuestra confesión de pecado, nuestro arrepentimiento, el pedir perdón y el recibir perdón nos permite reconectarnos con nuestro Padre. La Biblia dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. No es por obra, para que nadie se gloríe. ¿Y estás listo para hacer las paces entonces con nuestro Creador, con Dios? Solamente te invito a orar, porque Él siempre está dispuesto. Pero nosotros tenemos que acudir a sus pies, orar por Él y pedirle que nuestro pecado, que nos separa de Él, desaparezca. Ven, Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros. Convéncenos del pecado que estamos cometiendo hoy, de hecho o por omisión. Haznos entender dónde estamos mal y caer de rodillas a tus pies para pedirte perdón, con un corazón arrepentido, dispuesto a cambiar, dispuesto a dejarse transformar y recibir de ti esta gracia maravillosa, este favor maravilloso de tu perdón amoroso, de nuevas oportunidades
para poder seguir caminando en una relación directa, estrecha y muy edificante contigo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos para que cada día podamos hacerlo. Amén. Y queridos, yo sé que estamos en un momento especial recibiendo esta palabra del Señor tan fuerte. Así que tomémonos un refresco. Bueno, no sé si con café es refresco la palabra. Una pausa para tomar un café o lo que tú tengas ahí a mano. Porque estuvimos hablando acerca de la gracia. Bueno, hace tiempo que no digo esto, pero quiero dar muchas gracias a todos los que se conectan y nos escriben y darte la oportunidad siempre para que tú puedas compartir con nosotros tus dudas, tus preguntas, tus aportes, lo que tú quieras, o mandarnos alguna petición de oración. Puedes escribir a horacio@unionchurch.cl o a coordinadora@unionchurch.cl. También meterte a nuestras redes sociales para saber cuáles son las actividades que tenemos ya en este periodo del año y puedas participar tú y tu familia con todos ellos. Y estuvimos hablando en el hito anterior acerca de la gracia que viene de Dios hacia nosotros. Este favor inmerecido, este favor gratuito, este regalo de Dios. Y la pregunta que nos hacemos para terminar este episodio es: ¿cómo respondemos a la gracia? En Romanos 3:22 dice: Dios nos hace justos a los ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuera. Mira, la salvación es un don gratuito, es un regalo. Puedes obtener el perdón de todos tus pecados y obtener un boleto gratis al cielo. Pero si bien la salvación es gratuita, para ti también es costosa, porque alguien tuvo que pagar por ella. Y cuando Jesús fue a la cruz, pagó el precio para que tus pecados, mis pecados, fueran perdonados. Si hubiera otra forma de ir al cielo, ¿no crees que Dios la habría usado y se habría restado de enviar a su Hijo? Si hubiera alguna otra forma para que el Dios Santo dejara a una persona imperfecta en un lugar perfecto, ¿no crees que Dios habría hecho eso en lugar de sacrificar a su propio Hijo? Por supuesto que lo habría hecho. Pero Dios no podía negociar su santidad ni podía negociar su justicia. Totalmente santo y justo. Mucha psicología popular dice que puedes ir al cielo siendo una persona buena, una persona simplemente que creyendo que Dios y el cielo existen. Y con eso está listo. Pero si eso es cierto, entonces, ¿por qué tuvo que morir Jesús? ¿No se habría sometido a ese tipo de agonía si no fuera realmente necesario? La verdad es que tú y yo y todos los hombres estamos llenos de pecado. La palabra dice que todos hemos pecado y todos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, si un Dios perfecto no podría dejarte entrar a su hogar sin que pague el precio por ese pecado, ¿cómo te va a dejar entrar a su hogar para que lo contamine? Por eso no basta con ser una buena persona. Tenemos que ser buenas personas, pero no basta para entrar al cielo ser una buena persona. De hecho, no existe una persona verdaderamente buena. La Biblia dice que nosotros y todos y cada uno de nosotros, el que esté más o se sienta más arriba o el que esté más abajo o crea que está más abajo, sencillamente no alcanzamos la santidad de Dios. Por eso todos y cada uno de nosotros necesitamos un Salvador. Dios es santo, pero tu pecado es feo. La salvación de tu pecado es costosa, le costó la vida a Jesús. ¿Cómo deberíamos responder a eso? Queridos y queridas, necesitamos apartarnos del pecado y confiar en que Jesús nos salvará. La Biblia dice: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo aquel que cree, sea quien fuere. Leí Romanos 3:22. Puedes venir a Cristo sin importar quién seas o lo que hayas hecho. Repito, puedes venir a Cristo sin importar quién seas o lo que hayas hecho. ¿No es eso lo más amable que te hayan ofrecido alguna vez? ¿De qué estás más avergonzado en tu vida?
Jesús pagó por ello. Puedes dejar de golpearte a ti mismo, porque Jesús permitió que lo golpearan a él por ello. No tienes que pagar por algo por lo que ya Jesús pagó. ¿Tiene lógica? ¿Tiene sentido? Lo que tú tienes que hacer, lo que yo tengo que hacer es alejarnos del pecado y confiar que Jesús ya lo pagó al ser tu sustituto y mi sustituto en la cruz. Está terminado, tetelestai, está todo pago. Eso es lo mucho que Jesús te ama. Podemos reflexionar en esto, qué hermoso, ¿no es cierto? Cómo nos llena el corazón de gratitud al escuchar y entender cómo su palabra nos habla del amor de Dios. Ay, ay, ay. Reflexiona sobre esto, piensa en cómo Dios cambió tu vida cuando lo aceptaste o aceptaste a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Otra manera es cómo puedes o por qué necesitabas el don de la gracia de Dios para poder establecer una comunión con Él. Porque no importa lo que hayas hecho o a dónde hayas estado, tienes un lugar en la familia de Dios, ¿sabías eso? Y tienes un lugar listo que está esperándote, que el Señor compró para ti. Y la invitación está abierta de par en par. Lo único que tenemos que hacer es creer que Él lo hizo por nosotros. Creer y recibir el regalo de la vida eterna. ¿Estás listo? Una oración siempre es bueno para comenzar o una oración siempre es bueno para recomenzar. Si hay algo que estaba inquietándote o frenándote, este es un buen tiempo para orar. Decirle a Dios que estás aquí, que sé cuando parta de caminar por esta tierra y tenga que cruzar hacia el otro lado, estaré contigo porque he sido perdonado, porque he sido salvado, porque he sido redimido, porque tú, Señor, moriste por mí en la cruz, porque puedo tener una relación con Dios gracias al amor de Jesucristo, gracias a que Jesucristo fue mi sustituto allí en la cruz del Calvario. Pero mientras esté aquí, ayúdame, Señor, para apartarme del pecado y para volverme a ti en cada momento, para escuchar tu voz a través del Espíritu Santo, convencerme de mi pecado, redarguirme, como dice la palabra, para ser redarguido por ti, confesar mi pecado, arrepentirme y recibir tu perdón. Gracias por enviar a Jesús, gracias porque es mi Señor, gracias por ayudarme cargando mi pecado. Quédate conmigo, bendíceme, levántame para ser también de bendición donde quiera que vaya, partiendo por mi hogar, mi familia, mi trabajo, mi comuna, mi país. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y queridos, estamos terminando una vez más. Qué hermoso poder compartir con ustedes. Gracias por estar en sintonía. Solamente me queda invitarles para el próximo lunes, para que Dios mediante, a la misma hora, en el mismo canal, nos volvamos a encontrar en el escritorio del pastor. Que todas las bendiciones de Dios sean con ustedes y con su familia. Chao.